Puntual a la cita del protocolo 289 y agradeciendo al equipo Grifasi como a ustedes, bien sintonizadas esencias, nos disponemos a cruzar las fronteras físicas y disfrutar de la información proporcionada por la bella esencia de Lu, que sabe nada del tema de hoy. ¿Lista? Lista. Bien. Siente tu propio vibrar en cada parte de tus cuerpos. Disfruta de tu danza armoniosa, sublime, y fluye ahondando en el ritmo de tu respirar cantante, sonante, que sincroniza tus cuerpos con tu belleza infinita. A mi tres, conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. Uno, dos, tres. ¿Qué percibes o visualizas? Cuando me conecto con la actividad neuronal de un campo, de un cerebro humano, primero lo veo mucho más grande que una cabeza humana. Percibo se- como señales, como si señales que caminan, que viajan por un camino y que conectan, como si fuera una comunicación visible, como tridimensional, como caminos que se hacen, pero es casi como hemos visto en películas de ciencia ficción, como caminos que se hacen, que se deshacen, caminos nuevos que se hacen, que se deshacen, y siento mucha electricidad, entonces este campo eléctrico es mucho más grande que la cabeza humana. Es como si solamente la actividad neuronal fuera mucho más grande que la cabeza, como si fuera de un diámetro como de 2,50 metros. Ok, eso es lo neuronal. Quiero escuchar otra vez la pregunta cómo Sí. se articuló en la pregunta. Conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. ¿Qué percibes o visualizas? Bueno, la manifestación de la conciencia lo percibo como un tema de por sí muy grande y muy complejo, como esta manifestación de lo etérico hacia lo físico. Entonces, donde sí viaja por el cuerpo, pero también hay como filamentos
que donde la manifestación de la conciencia no es a través del cuerpo físico, sino tiene otros caminos. Entonces, uno es la actividad neuronal, como la conexión, la infinidad de posibles conexiones de neuronas en el cerebro humano. Y lo otro es esta manifestación, que siento que siento una fuerte conexión hacia el cuerpo sexual y al cuerpo mental al mismo tiempo, pero como si la manifestación de la conciencia no solamente puede ir por diferentes vías, puede ir a través del cuerpo sexual, pero puede también ir solamente, exclusivamente a través del cuerpo mental y manifestarse. Lo veo de repente como si cada uno de estos filamentos que describí, que van como de lo etérico, también de la esencia hacia el cuerpo mental y hacia el cuerpo sexual, como si cada uno fuera un tubo en la ducha y luego se abre como esta regadera de la ducha y como 10.000, 1.000.000 pequeñas gotas de agua caen. Así percibo como esta manifestación de la conciencia. Ujú. Entonces ahora vamos a ver, porque necesitaba un poco desglosar el asunto. Ahora vemos como la interacción de la actividad neuronal con esta manifestación de la conciencia. Veo también diferentes escenarios. Veo escenarios, casos, personas donde a lo mejor como de estos tubos que describí de la ducha caen muy pocas gotas, donde la conciencia en su camino hacia su manifestación encuentra ciertos obstáculos o como si los tubos estuvieran como congestionados de alguna manera o cortados o manipulados. Entonces, donde no llega para la actividad neuronal todo lo que intencionalmente quería llegar desde la esencia como manifestación de conciencia. Veo otros escenarios de individuos donde estos tubos hacia el cuerpo mental, hacia el cuerpo sexual, son muy grandes. Entonces llegan como casi cascadas de conciencia manifestada. Entonces ahí veo mucha más plasticidad en la actividad neuronal. Plasticidad en el sentido que es como una danza de las neuronas, que son millones y millones de neuronas y que parecen estar gozando de esta danza de como la danza del juego con las posibilidades, con las diferentes opciones a dónde pueden conectar entre sí y cómo pueden enviar la información. Porque parece que mismo que cada cerebro entero, ¿no? Como humanos tomamos ciertas decisiones, pero yo veo que cada neurona en sí es como un microcerebro que toma decisiones
Y esto como tiene que ver con esta interactividad, con la interacción, con la conciencia, donde se toman decisiones en cada instante. Es 1 millón de decisiones que se toman de cuál información mandar, sí o no, y a dónde mandarla. Quisiera escuchar la pregunta otra vez porque siento que olvidé algo. Ujú. Conéctate al campo cerebral humano y observa la relación entre la actividad neuronal y la manifestación de la conciencia. ¿Qué percibes o visualizas? Wow, ahora que conseguí un poco más claridad con la pregunta y después de desglosar como los dos temas así tan grandes, am, me llega la otra gran palabra, es como una palabra que tiene tanto peso en este contexto, que es la experiencia. Ujú, Entonces, todo eso, lo que describí antes, es como la base para que podamos como seres humanos hacer una experiencia, e igual como la conciencia en sí, la manifestación de la conciencia, la actividad neuronal. Cada uno es como una explosión de posibilidades, de posibles conexiones, de posibles caminos. Así también la experiencia es, después de tantas infinidades de posibilidades, es como una manifestación. Y siento que cada experiencia humana que tenemos contiene toda esa energía de la infinidad de posibilidades que llevaron a esta sola, única expresión y manifestación. Y luego también como queda la impronta de esta experiencia en el cerebro. Entonces ahí veo como el bucle con la actividad neuronal y con la manifestación de la conciencia, porque cada nueva experiencia redefine estos tubos que van regando la conciencia hacia este cuerpo, hacia este cerebro, y van a también definir las futuras experiencias. Y parece que en esta infinidad de posibilidades hay también lugar, espacio para una infinidad de experiencias que puede hacer un cerebro humano. Hasta ujú, aquí. ujú. ¿Dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? Quisiera escuchar esta linda pregunta otra vez. Sí. ¿Dónde reside y se manifiesta la conciencia de un individuo humano? Hay diferentes lugares, como que para mucha gente, muchas encarnaciones, como aplica, como hay un lugar abajo o atrás del corazón. Mm, am, pero también, entonces no necesariamente así se puede manifestar en cualquier sitio. Parece que también la conciencia puede seguir un llamado. O sea, si, por ejemplo, una persona ve una persona que se lastimó la mano, entonces cuando de repente ya no puede usar la mano,
lleva la conciencia y de repente todo ese lugar de su mano se llena de conciencia. Entonces parece que el ser humano la puede dirigir y puede cambiar de sede y de repente puede habitar en un otro lugar, en un cuerpo, dependiendo de las condiciones. Ujú, Veo también como la glándula pineal, como un lugar de residencia. Veía también otra cosa, pero se me fue. Y veo también como cada célula, como en la manera como muchísimas células tienen como un ciclo de vida y parece que esto también puede, no necesariamente, puede ser como un hogar para recibir la conciencia. Entonces siento que la conciencia ujú, es muy am, comunicativa o muy que escucha. Entonces cuando la llamamos, de alguna manera, ahí va. Pero ujú, si no se la llama, pues ella no viene. ujú, ¿Cómo se llama? Es como si fuera un perrito muy amigable y dices, ven, y él viene, pero si tú no dices ven, no, no viene. No sé, como ujú, que es muy de conexión. Sí, yo creo que la palabra es conexión a la conciencia. Su naturaleza, entre otras cosas, es conectar. Sí. ujú. Muy bien. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y realidad. Se distorsionó un poco el sonido. Necesito escucharlo Sí. otra vez. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad. Ah, es una cuestión, una pregunta retórica, en realidad. Am, ya que entonces sabemos que no existe una realidad, que cada realidad que percibimos, que no existe una realidad fija, algo sólido sobre el cual nos podemos apoyar de alguna manera, sino la realidad siempre es algo co-creado. Entonces la realidad es resultado de nuestra percepción. Entonces, no, nunca percibimos una realidad, ¿no? Sino nosotros creamos esta realidad y claro, la percibimos bajo los parámetros también externos y ajustamos muchas veces nuestra percepción de la realidad con lo que suponemos debe ser la realidad. Perdón, Ivonne, me perdí. Necesito escucharlo otra vez. ¿Mm? Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales. Disculpa. Observa si surge una conexión entre el estado de conciencia y la percepción de la realidad.
La percepción de la realidad está basada 100% sobre nuestro estado de conciencia. Entonces, no solamente es la conexión, la condición, es la premisa. El estado de conciencia es la premisa para la percepción de la realidad. Porque la realidad en sí no existe, ¿no? En realidad, lo que percibimos como una imagen son píxeles de frecuencias de luz y en nuestro cerebro, en el segundo paso, creamos una imagen que corresponde a nuestras experiencias previas y corresponde a algo que nos hace sentido dentro de nuestros parámetros de realidad. Cuando mi conciencia está en un estado limitado, por lo tanto mi percepción va a estar limitada y cosas que suceden las voy a percibir con estos parámetros y con estas restricciones, y ciertas cosas que suceden en mi vida, en la interacción con los demás, no las puedo percibir porque no encajan ah, en mi sistema de realidad que yo creé, que Mm, es mi creación. mm, ujú. ¿Existe una interacción entre los campos electromagnéticos cerebrales y el campo cuántico universal? Sí existe. Lo que veo es como si fuera un tapiz, pero como, hazte cuenta como un tapiz como enorme que va por el universo, que no es así bidimensional, pero que tiene una cierta tridimensionalidad y donde am, conectan todas las vibraciones, como si fuera un océano, pero de vibración, con olas que se mueven y donde todas las vibraciones que nos rodean también influyen el campo electromagnético de nuestro cerebro. Eso depende del estado de conciencia. Y viceversa, yo puedo, con las vibraciones de mi campo electromagnético cerebral, puedo modificar el campo alrededor de mí, de estas mismas frecuencias. Es que lo veo como si fueran líneas de vibraciones dentro de ese océano que tiene olas, un movimiento de olas, que está en un movimiento constante y donde también cada pensamiento viaja de mi campo electromagnético a través de toda esa estructura, influye y modifica la estructura energética alrededor de mí. Sí, hasta aquí. Ujú. Muy bien, continuamos. ¿Puede la conciencia individual existir independientemente del cuerpo físico?
sí y no. Siento que no puede existir la conciencia individual sin un cuerpo físico o sin la idea de un cuerpo físico, pero si este esta conciencia individual tiene la percepción de tener un cuerpo físico, ahí puede existir. Entonces parece que ya existen diferentes intentos en el universo, en el mundo, en la Tierra, para llegar a este punto donde el ser humano no necesita un cuerpo físico concreto, carbónico, pero en su cerebro tiene un cuerpo físico con el cual actúa, con el cual tiene experiencias, como en un videojuego, pero esta experiencia no es real, es virtual. Y es como en estas experiencias se salta, por ejemplo, el toque, toco una manzana y me llega toda la información sobre la textura de la manzana, su piel. Entonces se salta este primer paso y solamente, por ejemplo, en un videojuego, me mandan información sobre esta manzana a mi cerebro y mi cerebro crea la experiencia de tocar una manzana sin tener la experiencia real. Entonces, no existe la conciencia individual sin un cuerpo físico, pero sí existe cuando puede imaginar la existencia o la experiencia dentro de un cuerpo físico. Quería agregar con lo último, cuando siento, sabes, que el ser humano imagina solamente que tiene un cuerpo físico y tiene esta experiencia virtual. Cuando lo acababa de decir, me llegó una tristeza, me llegó una sensación tan profunda de depresión, de separación, de no conexión, como muy, muy profundo. En el momento de la experiencia de la muerte, ¿qué ocurre con la conciencia? Cuando conecto con la conciencia en el momento de la muerte, o sea, cuando se separa otra vez esta conciencia del cuerpo carbónico, siento que emociones muy fuertes en el cuerpo mental, también creencias, programaciones en el cuerpo mental y luego también emociones muy fuertes en el cuerpo emocional, hacen como si fuera una sustancia pegajosa o como ganchos o como si fuera de repente algo muy adhesivo donde la conciencia no se puede salir y donde de repente la naturaleza de la conciencia se puede alterar. Veo que pueden pasar como momentos como alquímicos, como donde cuando hay un miedo muy fuerte o es todo un cóctel, una alquimia de emociones, de frecuencias también,
como si esto mantiene como la conciencia en su forma manifestada y como que de repente no puede salir o se altera en sus características realmente. Am, entonces veo ahora como pensando en la conciencia individual, que realmente en la existencia de una conciencia, de una esencia, en el acúmulo de varias existencias, el momento de la muerte, de cómo sale de este cuerpo, es como el momento más importante, porque también va a redefinir como el progreso o el camino de esta conciencia en su evolución, en su camino. Y también como ahí la conciencia puede perder claridad. De repente veo algo muy turbio y es este proceso tan complicado de salirse del cuerpo donde de repente la conciencia puede perder claridad, puede perder como esta conexión hacia lo infinito, hacia lo que es ilimitado y puede de repente estar en la limitación, en lo finito y como pensando como en términos de finito y con restricciones, limitaciones, ¿sí? mm, ujú. Sí. Algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la media. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? Bueno, por lo general me llega como que la inteligencia o también lo que llamamos inteligencia de un humano no tiene que ver necesariamente con su estado de conciencia. De repente veo como alguien que es un genio de algoritmos matemáticos, pero esto no habla de su estado de conciencia. Am, entonces ahora como personas con se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Como ¿Hidrocefalia? ya, la hidrocefalia. Daños en el cerebro no, de cualquier forma, no necesariamente influyen en el estado de conciencia. Pero esto también depende ah, del estado de conciencia que la persona tuvo al momento de enfermarse o de algún evento, porque con una hidroencefalia o de otras condiciones no es imposible, pero sería muy difícil desarrollar más estado de conciencia, un estado de conciencia más elevado. Ujú. Entonces veo también como una persona, otra vez, una persona ¿Cómo muy, aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo?
Ivonne, tenemos que cortar eso. Yo todavía no había terminado la otra pregunta. Ah, disculpa, sí, ¿Quieres repetírmela? claro. Mm, algunos individuos con hidrocefalia y una corteza cerebral muy reducida o comprometida muestran, sin embargo, una inteligencia normal o incluso superior a la media. ¿Cómo ves la conciencia de estos sujetos? Bueno, uno también la conciencia no reside, siento que la conciencia no reside en el neocórtex. Entonces, el neocórtex, que es normalmente donde tenemos como estas capacidades como humanos más desarrolladas, pero ahí no es la sede de la conciencia humana también. Y sí veo cerebros dañados de alguna forma, pero donde otras regiones de ese cerebro son súper intactas y pueden ser personas muy inteligentes, muy articuladas, muy hábiles en su área. Entonces, parece que eso tiene que ver también con la plasticidad del cerebro, donde una parte puede estar dañada, pero otra parte no se afecta por el daño. Sí, ahora terminé la pregunta. De acuerdo. ¿Cómo aparece la conciencia en sujetos en estado vegetativo? Entonces estamos hablando de sujetos que están en un estado vegetativo donde no controlan sus movimientos, donde no tienen movimiento externo, donde las funciones vitales están reducidas, muchas veces están con la ayuda de una máquina, ¿no? Ujú, Ahí también veo los escenarios. Veo de mi lado izquierdo, veo una persona que su estado de conciencia queda como congelado. ujú, Está en un hospital, está con una máquina, también con un tubo por la boca, y su estado de conciencia sigue en el mismo estatus como antes. Y como sigue como muy lineal en la misma línea. No hay ni una subida ni una bajada. Sigue en lo mismo. ujú, Y veo a otra persona y siento, esto tiene que ver, ella no tiene miedo de la muerte. Ella tiene una enfermedad mortal. Ya sabe que va a morir en algún momento. Ella ha trabajado muchísimo sobre sus pensamientos, sobre sus programaciones. Entonces realmente siento ahí su conciencia como moviéndose dentro de ese cuerpo que está parado, donde el movimiento externo está suspendido, pero realmente su conciencia sigue expandiéndose. Y siento que el momento de la muerte va para ella ser como nada más una transición donde su conciencia va a seguir un camino de expansión constante. ujú. Muy bien. Continúa con la parte exploratoria libre. Bueno, para empezar, vamos definiendo qué es la conciencia. Mm.
Llega como la imagen de como un humo como si fuera un gas, como Ujú, algo que se mueve en el mundo que conocemos, el mundo carbónico este, que se mueve ahí como sin limitaciones, que se mueve ahí libremente, que también a veces está influenciado por otras corrientes de aire, pero que de por sí tiene característica expansiva, que siempre ujú, busca como la expansión. Y al mismo tiempo veo como, al mismo tiempo que busca la expansión, busca profundir, busca profundizar en cosas. Entonces es un movimiento hacia afuera constantemente y también hacia adentro constantemente. ujú. ¿Puedo escuchar tu pregunta otra vez? Sí, ¿qué es la conciencia? Y bueno, la conciencia también es algo muy interesante aquí en la Tierra, donde hay conciencia y materia. Entonces, o una supuesta materia. Entonces, siento que también la Tierra es como un campo de experimentación para la conciencia, como a penetrar a través de los milenios, penetrar cada átomo, cada materia y como yendo infinitamente más adentro y afuera en este momento, en este movimiento de concientizar todo, de llenar todo con conciencia. ¿Qué, qué o cómo se creó la conciencia? Llega que la conciencia no se creó, ella es. Ujú, No tiene inicio, no tiene fin, no tiene creador. Am, ella es, no tiene, ahí no hay preguntas, no hay dudas, porque también de una manera abarca todas las preguntas, contiene todas las dudas, así como contiene todas las direcciones, contiene todos los movimientos. Sí, ujú. ¿Y la esencia y la conciencia es lo mismo o qué diferencias hay? siento que la esencia es una forma individualizada de la conciencia Ujú, y es como este paradójico donde es lo mismo que la conciencia, pero no lo es porque es individual, es al mismo tiempo que es todo, la esencia, no lo es porque es diferente de otra esencia. ujú, ujú. O sea, cada esencia manifiesta el océano, entero e individual. Sí, cada esencia es como una gota del océano. Ajá, Es el océano, pero no ujú, lo es ujú, porque no es océano. ujú. Pero tiene todo para ser Tiene todo océano. para ser océano, sí. Entonces, la conciencia hace que esa esencia se expanda, No, o sea, ¿no?
la- no es separado la conciencia y la esencia. No, no, no es Dije separado. ahora no porque ya sabes como el verbo que la conciencia hace algo en la Ujú, esencia no es como demasiado. La esencia no necesita que algo le haga algo. Ella lo hace. ujú, Sí. ujú, sí. O sea, es uno mismo, por Sí, decir, es. ujú, es. Ujú. Muy bien. Entonces, estando la conciencia está en todas las dimensiones, en todos los planos, universos, etcétera. Y aquí está completamente la esencia experimentando esta dimensionalidad en este Ah, planeta. entonces tú dices, así como la conciencia está presente en todas las dimensiones, Ujú, por lo tanto, la esencia que tiene una experiencia aquí en la Tierra contiene ella como toda esta multidimensionalidad, ¿no? ujú, ujú, En teoría sí. ujú, ujú, Y también siento que el sistema, como me llega como, ok, seres humanos, cada uno con su multidimensionalidad, pero no. ujú, Existe como el sistema de control en la Tierra tiene un fuerte interés que el humano no conecte con su multidimensionalidad. Entonces también veo como el sistema de control de la Tierra, veo como capas que se imponen sobre la vida humana y como si estas capas llegan como la educación, los medios, la cultura, la religión, los gobiernos, impuestos, am, como, como todas esas cosas quieren suprimir la multidimensionalidad del ser humano y ujú. mayoritariamente lo logran. ¿Cómo puede hacer la esencia para estar libre en medio de todas esas capas? Está viendo a una esencia que la veo así bien capullo, ¿sabes? Todas esas capas, como una persona que trabaja en oficina en Tokio y a través de algunas informaciones que ha visto en internet, que también ha visto un templo, se ha estudiado un poco la meditación, ha estudiado el silencio y de repente conecta con su esencia y es como si esta conexión con su esencia hiciera explotar todo ese capullo y se quitan todas esas capas y está de regreso a su multidimensionalidad, su percepción se libera, se abre, está mucho más amplia y está libre. Ujú. ¿Cómo vive una esencia libre esta experiencia? Bueno, me llega que hay tantísimas formas y Ujú, ninguna es igual. Así como ujú, cada esencia es individual, cada expresión de vida también es individual y nunca se repite la misma. ujú, Y me llega también como muchas personas que buscan esta libertad en su vida como esencia,
pero que están conectados todavía con algunas programaciones, con no control mental, pero con sí, fuertes programas como mentales. Luego buscan el camino conocido para su camino de libertad. Y esto nunca funciona porque siempre tienen que ir por lo desconocido. ujú, No sé, esto me llega, que no hay una receta para encontrar su camino, sino cada quien lo tiene que encontrar por sí, porque parece que ese es como el proceso que necesita la experiencia de estar, sabes, como a ciegas en esta vida, en la tierra, pero con esta visión abierta desde la esencia, encontrando su camino. ujú, ujú. Qué bien. Am, la conciencia y la vida es lo mismo, No, ¿no? ¿Qué relación tiene? la vida es como este acúmulo de experiencias. Ujú, Es un poco como, como, o puede ser un acúmulo de información que le falta el contexto, o cuando estudiamos diferentes informaciones y creamos un contexto donde todo encaja y todo de repente hace sentido. Entonces, parece que hacer sentido es como esta vida vivida con conciencia. Es como, me llega la palabra armonía, pero puede ser una vida que a primera vista no tiene armonía, que tiene mucho tumulto, mucho movimiento, pero tenemos un profundo sentido como humanos que esto tiene sentido. También como el sentido en las artes de composición, como siento que en las disciplinas artísticas se cristaliza como en esta percepción que nos da cuando vemos una composición bien lograda, donde todo parece en su lugar perfecto. Entonces, así como la vida vivida con conciencia, parece que cada experiencia fue vivida en su momento perfecto, donde todo hace un encaje como perfecto. ujú. Sí. La conciencia tiene valores intrínsecos, como tú mencionaste, paz, puede ser armonía, amor, no sé. No es un valor, siento que frecuencialmente hablando, la expansión, el movimiento de expansión y el Ujú, amor es como lo mismo. ujú, Y así también la contracción como movimiento y el miedo es lo mismo. ujú, Pero parece para llegar cada vez a más expansión necesitamos la contracción, ujú, como si fuera un va y venir como de contracción a expansión. Y parece que físicamente nuestro cuerpo lo expresa en el movimiento de la respiración, ujú, como inhalar y exhalar. Am,
Dime otra vez tu pregunta. Sí, si tiene la conciencia valores intrínsecos en sí, como es, mencionaste la paz, la armonía, puede ser el amor, no sé, o más. La conciencia no tiene valores, Ujú, porque es toda la gama de frecuencias de vibraciones. Entonces hay también como el odio, la disarmonía, la violencia, la agresión, está todo incluido en la ujú, gama de vibraciones. ujú, Está todo ahí tiene su lugar y puede estar. ujú, Y siento ahí la conciencia es casi como para la vida, si hablamos de la vida, como algo que contiene, casi como, no sé si lo debo decir, pero sí me llega la imagen como una madre que ujú, contiene el espacio para que el niño pueda jugar y tener sus experiencias. ujú, Y ahí no se valora, no se juzga, ujú, sino como humanos hacemos aquí nuestras experiencias y hay algunas personas que matan, hay personas que roban, hay personas que violan, hay personas que fueron violados, hay personas que fueron robados, que fueron asesinados, pero todo eso cabe dentro del campo inmenso creado por la conciencia. ujú, Es como si la conciencia, como esencia, diera ese espacio sin valor para hacer experiencias. ujú. El cuerpo humano está hecho con mucha armonía, le gusta la armonía Ahí lo que me llega y a primero, la esencia también le gusta. ¿Cómo es eso? si lo veo como así, como lo dije, como lo que tiene sentido, lo que está en su lugar perfecto, como, Ujú, y me llamó la atención. Estoy pensando en unas imágenes que vi de demonios, ujú, un libro del siglo XVII, creo, donde, donde algunas personas que habían hecho exorcismos dibujaron demonios. ujú, Y estos demonios tenían como porque siempre era un conjunto, era tan grotesco, tan sin sentido, tan disarmónico. Y ahí me conecté con esta profunda sensación que tenemos como humanos cuando sentimos la armonía, la belleza, que esto tiene sentido, que todo está en su lugar perfecto. Este sentido que tenemos también de composición. Como vemos tres flores que del mismo color juntos nos da una sensación de composición. ujú, Am, entonces parece que también parte de la experiencia puede ser lo que no es armonía, lo que no es belleza, lo que distorba o sacude nuestro sentido de armonía, de composición, de que todo hace sentido.
Y me llegaba también la palabra de colaboración para el cuerpo humano, donde todo funciona de la manera más armoniosa cuando todas las partes colaboran. Y siento que esto es todavía la gran enseñanza para el ser humano, que cómo lo podría como traducir a sus comunidades, a su vida en sociedad, en vez de creer que hay un jefe, Ujú, como el cerebro siendo el jefe para las funciones del cuerpo, así es. en vez de eso, buscando situaciones, crear situaciones de colaboración, donde todos ganamos, todos participamos, todos interactuamos y todos co-creamos. Ujú, sí, es hacer comunidad, Sí, sería eso. sí. Ujú, mm. Entonces, eh, ahí ya no hay un triángulo. No, Mm. Pueden ser infinitas posibilidades de geometría, si le podemos poner geometría. sí. Eso es. Mm. A mí me llamó la atención que una persona dijo que en Europa tienen mucha conciencia. Y entonces, para mí, yo pensé y dije, sí, tienen mucha civilidad, pero no quiere decir que tengan conciencia. La conciencia es diferente. Y ¿Tú cómo ves eso? cuando tú me dices de esa persona que dijo que en Europa tenemos mucha conciencia, inmediatamente me lo traduzco como, sí, en Europa tenemos mucha educación. Entonces, lo que yo veo que en Europa hay un gran afán de, o una convicción, una programación también mental, que estudian asuntos y esto nos da una claridad y lo sabemos y esto nos da conciencia. Como siento que la conciencia se confunde o bueno, está como se ocupa mucho también en discursos públicos la palabra conciencia en vez de claridad mental. Una pseudo claridad mental como resultado de una gran absorción de información o de una Ujú, sensación de tener como un panorama sobre un asunto con muchas informaciones y esta claridad mental se confunde se confunde también a propósito con conciencia. ujú, ujú. Por ejemplo, también si vemos una comunidad eh, indígena, eh, pues quizá no haya la civilidad, pero a lo mejor sí está la conciencia. Sí, claro, el estado de conciencia no tiene que ver con el nivel educativo, no tiene que ver ¿Qué si ves la tú? persona sabe escribir o leer. Ivonne, yo creo que tú dijiste algo y no lo escuché. Sí, que esa misma persona que me dijo eso, que hay,
a mí me hizo pensar que una comunidad indígena quizá no tenga la civilidad, pero sí tenga conciencia. Sí, y la conciencia es más allá de... La conciencia se puede servir de palabras escritas, de am, textos, pero no es necesario. Y la Ujú, conciencia es libre, la conciencia es libre de educación. Y ujú, además, los europeos no se dan cuenta de la gran manipulación en su sistema educativo. Ent- lo que dijo la persona es realmente prueba del gran control mental que se lleva a cabo en las Europas, en cada país, con la educación, creyéndose con un sistema educativo muy bueno, muy superior respecto a muchos otros países, donde la mayoría de las personas se siente muy bien informada, donde todavía le tienen mucha fe como a sus medios, a los periódicos, a la televisión, cuando en realidad es toda una manipulación. ujú, ujú. La conciencia es lo que llamaba Jacobo Greenberg la latiz Sí, y lo que llaman otros la fuente. yo siento ahí hay una diferencia. Ujú, Las personas que hablan de la fuente es otra cosa que la latiz de Jacobo Greenberg. ujú, Y siento que la latiz de Jacobo Greenberg toma mucho en cuenta lo que hablamos al principio, toda la actividad que produce cada pensamiento en el campo electromagnético del cerebro y por lo tanto en todo el campo electromagnético en el entorno con, ujú, con cada partícula. Y ujú, también como no solamente cada pensamiento, sino luego también cada experiencia. Porque digamos que un pensamiento es como, sí, tiene un efecto en este campo electromagnético, así como lo estaba estudiando Greenberg, pero queriendo entender como el efecto de una experiencia de un ser humano en esta látice es mucho más complejo porque involucra mucho más partes del ser humano y ahí siento que lo que él llama como látiz, como el cuerpo mental tiene sus emanaciones hacia este látiz, pero también el cuerpo emocional tiene otras emanaciones y repercusiones en este campo electromagnético. Pero siento la fuente se refiere como a la conciencia muy en general y no a esta látiz. Son dos cosas diferentes, según veo. ujú. Eso es. Eh, Otra pregunta podría ser la conciencia y la verdad. Háblame de eso. Cuando conecto con esta pregunta, la conciencia y la verdad. Es como si mi esencia me mostrara como un espejo, no hacia mí, sino sobre la historia de la humanidad
como en diferentes momentos, una gran parte de la humanidad, de la sociedad en su tiempo, llamaba tal cosa la verdad. Y es como si ujú, fuera toda una serie de verdades que hoy en día consideramos muertas. ujú, Am, ujú, entonces siento que la verdad es muchas veces un término manipulado, ujú, como es tan cargado el término, porque a través de él se ha manipulado media hasta toda la humanidad, sabes, casi usándolo como un fulcro, como si alguien tuviera como este fulcro en la mano y mueve toda la humanidad en una dirección y luego en otra. ujú, Entonces, siento que para la conciencia no hay una verdad, hay miles de verdades, ujú, pero para cada esencia hay una verdad, ujú, pero esta verdad no se comparte. ujú, Y cuando se habla de verdad así en esa existencia carbónico, siempre con cuidado, porque ujú, seguramente hay alguna manipulación involucrada. ujú. Mi- entonces, solo con la coherencia de la esencia con el cuerpo, ¿hay expansión de la conciencia? Es otra vez lo mismo de lo que hablamos antes, Ujú, porque otra vez sigamos a la pregunta, cada quien tiene otra noción de lo que percibe como su cuerpo. Si ujú, ahora ponemos aquí 5 humanos y preguntamos a cada quien, ¿tú qué percibes como tu cuerpo, no? ¿O qué es tu cuerpo? Cada quien tiene totalmente una noción diferente y esta noción está también, esta idea, en el cerebro. Entonces, y, y no todos están realmente conectados con su cuerpo, digamos, con sus sentidos, ¿no? Del cuerpo, realmente teniendo como sensaciones directas en la vida. ujú, Entonces siento que personas pueden estar no conectadas directamente con sus sentidos del cuerpo, pero pueden tener una congruencia en la percepción de lo que ellos perciben como su cuerpo con su esencia. ¿Sí me explico? ujú, muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No, está bien. Ujú, está bien, muy bien. Pues entonces, en tu danza maravillosa, muy propio, muy único de tu esencia, sí,
tu plenitud, tu grandeza, tu armonía. Cuando estés lista, abres los ojos. Muchas Muy gracias. bien. Y ¿Cómo bueno, estás? ¿Bien? sí, ¿Bien? además la imagen se te ve el cerebro como si fuera tu cerebro en la pantalla. Está increíble. Sí, sí. Bueno, corto la grabación. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, jest
istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones
y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo.
Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención Dziękujemy za Waszą uwagę. y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.